Bueno, y pasado un mes desde su accidente cerebrovascular, el estado de salud del cantante argentino Gustavo Cerati sigue siendo preocupante. El ex Soda Stereo continúa inconsciente y conectado a un respirador artificial en el Instituto Fleni de Buenos Aires. Hasta el momento, los exámenes médicos arrojan que el artista tiene un daño severo en el hemisferio cerebral izquierdo, situación que hace difícil vislumbrar un buen pronóstico. Y para conversar y conocer más sobre este tema, digamos, estamos en nuestro estudio con el doctor Mario Canitrot. Él es neurocirujano y académico de la Universidad Andrés Bello. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Mirla, muchas gracias. Bueno, lo primero que nos gustaría es que usted nos pusiera, dijéramos, con el cable a tierra, es decir, qué es lo que realmente le pasa a Gustavo Cerati, cuál es el pronóstico, digamos. Un poco para hacernos una idea a todos de que es una patología gravísima, y que estamos todos expuestos a tenerla. Personas jóvenes, mucho más jóvenes que él, hemos tenido pacientes de un poco más de 20 años con esta patología, que si podemos ver un poquito en el modelo, nos permite saber que hay una arteria que se llama la arteria carótida, que es la que le lleva la irrigación a todo el cerebro y va entrando hacia el cráneo. Cuando se tapa esa arteria carótida por muchas causas traumáticas o pueden haber coágulos que pueden subir y la pueden tapar, genera un infarto, que significa falta de la oxigenación de todo un pedazo de cerebro que está dentro de este cráneo. Doctor, ¿nos puede repetir? Porque no estábamos teniendo las imágenes precisas en el comienzo, ¿no? Esta es la arteria carótida y que se puede romper por un trauma, puede llegar un trombo desde el corazón o desde cualquier otro sector y puede tapar la arteria carótida interna, y una de sus ramas más importantes que se llama la arteria cerebral media, que si vemos en el cerebro, la arteria cerebral media entra y la que da la irrigación a toda esta zona de cerebro. Si da la irrigación a tanta masa de cerebro, cuando se tapa, se muere toda esa zona de cerebro en el momento del accidente. Por lo tanto, la mayor importancia es la prevención. Y la prevención se puede hacer en muchos niveles, y la prevención de los accidentes cerebrovasculares en general. Pero cuando ya sucede, hay cosas que hacer. A ver, pero espérese, vamos, antes de ver cómo actuar en ese minuto, usted dijo que cualquiera lo puede sufrir. Se ha especulado de que consumía muchos, o sea, que fumaba mucho, que tenía una vida, aunque eso también ha estado en discusión, si se acostaba tarde, si no se acostaba tarde, si era muy bueno para la bohemia o no. ¿Tiene que ver en esta patología? Mira, en todas las patologías cardiovasculares tiene que ver los estilos de vida, tiene que ver la droga, tiene que ver el consumo de cigarrillo, tiene que ver muchos factores, pero también pueden haber otras patologías por medio, accidentes de placa de otra causa, pueden haber disecciones carotídeas que tienen que ver fundamentalmente que uno puede tener un accidente que le rompa directamente la carótida, que le golpee la carótida, genera disección y puede suceder. Ahora, uno no puede especular qué es lo que le sucedió a él en particular, pero hay condiciones de vida que sí tienden a provocar esta patología. Entonces la prevención pasa a ser el rol más importante para todos nosotros, pero esa no es la única prevención importante para la población en general, sino que el reconocer precozmente que sucede un accidente cerebrovascular. O sea, en el caso de Gustavo Cerati, él podría, o sea, ¿él debió haber tenido señales, dice usted? Hay elementos, esto sucede brusco. Lo que pasa es que hasta hace unos años atrás, cuando cualquier persona tenía un episodio en el cual había deterioro neurológico brusco, la gente no iba a consultar a la urgencia. Ahora sí lo está haciendo, porque hay que entender que esto es un ataque cerebral, y este ataque cerebral tenemos minutos para poder actuar. Cada momento que pase es cerebro que se está perdiendo. Entonces, cuando nosotros somos capaces de reconocer que existen elementos, déficit neurológico, dificultad para hablar, por ejemplo, dificultad para movilizar algún lado del cuerpo, esto no duele, esto no viene con cefalea. Y cuando es tan importante a veces la falta de oxigenación del cerebro, puede venir también con déficit de conciencia. Pero la gente no puede esperar si tiene un déficit neurológico focal, falta de movilizar alguna parte del cuerpo, falta de lenguaje, tiene que acudir a la urgencia. Tenemos máximo 3 horas habitualmente para hacer una terapia. Y esa terapia nos permite hacer trombolisis intravenosa o intraarterial. ¿Qué significa eso? Y esa trombolisis significa colocar un fármaco a través de la vena o a través de una arteria. Hay especialistas, neurólogos que se dedican a eso, que lo que hacen es destruir el coágulo. Si el coágulo está tapando, destruye el coágulo y la sangre vuelve. Y todas las secuelas se evitan porque vuelve a haber un tejido cerebral normal. Pero eso sucede dentro de las primeras 3 horas desde que se inició el evento. Ya después está pasado el momento. ¿Y entonces usted diría que no se actuó con la debida celeridad? No lo sé, no tenemos el dato si se le hizo trombolisis o no se le hizo trombolisis. Pero hay un tercer elemento, porque primero la prevención, luego el tratamiento precoz, pero también está la evolución precoz de un infarto maligno cerebral media. Cuando la cerebral media, si vemos en el cerebro, se compromete, es una tremenda masa de cerebro que se infarta. Cuando una célula, una neurona se infarta, se hincha. Si tenemos millones de neuronas hinchadas, hay una
aumento del edema, o sea, de la hinchazón en este sector del cerebro, que si vemos que estamos dentro de un cráneo que no se moviliza, entonces aumenta la presión dentro del cráneo. Como aumenta la presión dentro del cráneo, la sangre que viene subiendo no puede llegar a irrigar las neuronas. Si eso sucede, empieza a morirse más cerebro, más cerebro, más cerebro. Eso se llama infarto de cerebral media con evolución maligna. Sobre un 50% de cerebral media que está comprometida tiene un 50% de riesgo de hacer infarto maligno. El infarto maligno, cuando sucede, que es lo que le pasó a Cerati, tiene un 80% de mortalidad. 8 de cada 10 que lo tienen se mueren. ¿Y el resto qué pasa con el resto? Quedan severísimamente secuelados. Si es que no se actúa precozmente con otra terapia, que ya no es para el infarto, sino que es terapia para la hipertensión endocraniana. Y eso es la craniectomía descompresiva. ¿Pero qué se le hizo a Cerati? Se le hizo. Lo que tiene que ser la craniectomía descompresiva fundamentalmente, si uno puede ver en el monito, es que no sacamos esto, sino que sacamos un pedazo importante de cráneo, del lado afectado, en este caso el lado izquierdo. Los neurocirujanos tenemos que operar, sacamos este pedazo de cráneo, de tal manera que el cerebro se empiece a hinchar tranquilamente y no suba la presión. Al no subir la presión, mantiene la oxigenación cerebral. Pero eso tiene que ser hecho dentro de las primeras 3 horas desde que está declarado la evolución maligna del infarto. Incluso el paciente que no esté muy comprometido de conciencia, ojalá que esté solo en sopor, solo dormido, y ya es indicación la craniectomía descompresiva. Si llegamos tarde, resulta que se van a generar una serie de eventos en la cual no solo se va a infartar la cerebral media, sino que se van a infartar otras áreas de cerebro del mismo lado o al otro lado, que va a dejar al paciente mucho más secuelado. Doctor, y para terminar, háblenos del pronóstico de acuerdo a lo que se ha dicho. Ayer, por ejemplo, se decía que un amigo le cantó una canción, él movió sus labios, movió la cabeza, se dice que va a entrar en un estado vegetativo persistente. Bueno, ¿qué va a pasar con Cerati en el fondo? Específicamente de él no lo sé porque no lo he visto, pero uno puede inducir en base a la evolución lo siguiente: ya no hubo prevención. Ya no hubo tratamiento precoz del infarto como tal, o si es que la hubo no fue exitosa. Ya no hubo tampoco un tratamiento precoz con la craniectomía descompresiva, o si es que la hubo no fue exitosa, porque el paciente tiene otras áreas de cerebro, no solo la cerebral media comprometida. Ya teniendo la pura cerebral media comprometida, es un paciente que el lado izquierdo, como la de él, termina teniendo trastornos de lenguaje, trastornos para movilizar el lado derecho del cuerpo. Si es que además tiene otras áreas comprometidas, es lo que sucede. No solamente la descompresiva, la craniectomía descompresiva es fundamental, sino que viene en la cuarta parte, que es todo el resto de manejo que hacemos los neurointensivistas, que en Chile trabajamos en la unidad de cuidado intensivo para disminuir el metabolismo cerebral, para mejorar la calidad metabólica del cerebro y evitar que más cerebro se vaya comprometiendo. Y luego, después de salir de toda esa fase, es que uno puede decir más o menos con qué secuelas queda el paciente. Y recién después de eso es que viene la quinta fase, que es la rehabilitación. Y en eso es lo que está en Fleming, que recién en rehabilitación. Sí. Y ahí es donde uno puede decir con qué secuelas va. Si va con ese nivel de secuelas, y ese nivel de secuelas nos habla de que no solo el cerebro está comprometido, sino que esta estructura que está abajo, que se llama tronco encefálico, eso sucede cuando la hipertensión endocraniana no ha sido controlada adecuadamente. Cuando hay lesiones de tronco encefálico quedan secuelas severísimas que pueden ir desde el estado vegetativo persistente hasta estados de comas vigiles o muy deterioro neurológico, de tal manera que el Gustavo que conocíamos todo y que nos gustaba bailar sus canciones ya no está. Lamentable noticia, doctor. Le damos las gracias por haber venido a explicarnos este tema. Muchas gracias por estar aquí. Con esta entrevista nosotros cerramos estos 30 minutos informativos, pero usted manténgase en nuestra sintonía, ya viene más CNN Chile. Que no se va a aceptar financiación.